Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. En el día de hoy vamos a realizar la explicación del área de español para las pruebas instruimos del segundo periodo. El primer paso a realizar es ingresar el número de usuario y la contraseña. Le damos a aceptar. Nos muestra en esta pantalla, vamos aquí en contenidos académicos virtuales. Aquí nos muestran cuatro fases, pero estas no son, las de décimo no son. Dice, contenidos académicos fase 1 séptimo y contenidos académicos fase 2 séptimo. Entramos al contenidos académicos fase 1 de séptimo. Entramos al lenguaje. Nos dan tres temas. Entonces, texto informativo, el teatro, el reportaje. Vamos con el texto informativo. ¿Qué es el texto informativo? Es aquel que tiene el objetivo para transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Dentro de este grupo pueden encontrarse tipos de obras muy diferentes entre sí, tales como la noticia, revistas de interés general, el artículo enciclopédico, la crónica periodística, entre otros. ¿Cuál es la función? Varios manuales señalan lo anterior como en el discurso oral formal, contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas, al afirmar que la mayor parte de las publicaciones relacionadas con la enseñanza se refieren con los términos textos expositivos, textos informativos, textos explicativos, casi indistintamente sin establecer diferencias claras, pues cada uno tiene una función diferente, pero las diferencias no son tan diferentes. Si una persona lee una revista de la actualidad, se está informando sobre algunos determinados acontecimientos. O bien, si decide informarse sobre la fauna de un país, quizás lea una revista científica acerca de ese tema. Entonces la idea es informar en este texto informativo. Tenemos la etiqueta en un texto informativo. En esto tenemos varios conceptos de ética. Bueno, es una marca o rótulo que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. Las etiquetas en la actualidad suelen incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión automática en depósitos y puntos de vista. Es decir, en los almacenes grandes, estas etiquetas o estos subproductos tienen una etiqueta con un código de barras y si uno quiere saber qué vale, cómo es, qué contenido tiene, aplica estos códigos de barra. Las etiquetas de los alimentos, por ejemplo, incluyen información sobre sus ingredientes, contenidos calóricos, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. En las botellas de Coca-Cola tienen esas etiquetas. En otro sentido, la noción de etiqueta se utiliza para hacer referencia al ceremonial de usos, costumbres y estilo que se deben respetar ciertos ámbitos. La etiqueta menciona un cierto modo de comportamiento social según las normas de convivencia. Utilizar traje y corbata en ocasiones. Ser hospitalario con un invitado. Masticar con la boca cerrada. No decir groserías en una reunión social. Respetar los horarios con puntualidad. A esa persona que habla bien, que no dice groserías, que usa traje de paño, se le dice que está etiquetado, que tiene etiqueta. Por otra parte, en un sentido figurado, prejuzga a una persona y asume que pertenece a un grupo de gente en el cual todos actúan de la misma forma, también se conoce como etiquetar a alguien. Es decir, cuando pertenece a un grupo étnico, a veces lo etiquetamos por ser de ese grupo.
Las etiquetas que se imponen a las personas son parte de la cultura de cada país, cada región, y pueden dejar una huella altamente dañina en la mente. Por ejemplo, en Japón, alguien que no transite ese camino preestablecido por sus antepasados recibe una serie de calificativos despectivos, como el de vago o haragán, que los acompañarán el resto de su vida a menos que logre compensar esa supuesta decepción con grandes logros. A nivel internacional existen etiquetas que engloban el comportamiento de profesionales de ciertos campos. Por ejemplo, los cantantes de ópera se les etiqueta por ser gordos, buenos cocineros y cuidan sus voces de manera excesiva. Los hombres que practican el modelaje. Se les etiqueta que no gozan de inteligencia, que son hombres homosexuales, son afeminados y que los gatos no se apegan a las personas con las cuales conviven. Entonces, son los diferentes conceptos de etiqueta, que es la etiqueta de alimentos, la etiqueta de una persona que viste normal y habla bien, la etiqueta de un sentido figurado, prejuzgar a qué grupo pertenece, la etiqueta de las culturas de cada país, realiza otra cosa de la que son costumbres, y la etiqueta a nivel profesional. Tenemos otro texto informativo, definición de menú. Entonces nos dice, menú, que procede del francés menú, es un término con varios usos de acuerdo con el contexto. Puede tratarse del conjunto de los platos que constituyen una comida, desayuno, almuerzo, merienda o cena. Ese es el menú. Por ejemplo, el menú para esta noche incluye carne al horno con vegetales grillados y panqueques de manzana. No me gusta el menú de hoy, ya que todos los alimentos tenían demasiadas grasas. Entonces es una definición de menú. Menú también puede ser la carta donde se indican las comidas. O sea, la carta que uno cuando llega a un restaurante dice, ¿me puede dar el menú? El mesero le da una carta para elegir qué postre va a comer. Otro uso del concepto vinculado a la alimentación indica que el menú es la comida de precio fijo que ofrece un restaurante o un hotel y que tiene las posibilidades limitadas de elección. Pero cuando va uno de viaje y paga un hotel y le dice, la tarifa de la habitación incluye menú fijo para la cena. O sea, el menú fijo que va esa noche o ese pagar esa noche va a la cena. El menú le permite optar entre pizza o pasta. Entonces, otra opción de menú. En el ámbito de la informática, en cambio, se conoce como menú el listado de opciones que aparece en la pantalla de la computadora. Entonces, el archivo, edición, ver, editar, etc. El concepto de menú y barra de herramientas no siempre son muy fáciles de distinguir, dada la evolución que ambos han visto en los últimos años. Bueno, ya teniendo en cuenta cuáles son los conceptos de menú, cuáles son los conceptos de etiqueta y cuál es la idea o la función principal del texto informativo, pasamos para la primera evaluación. Aquí vemos que tenemos tres preguntas. Damos la primera. En el texto nos dice, ¿qué son líneas de Nazca? Se trata de antiguos geoglifos de enormes dimensiones, figuras construidas en laderas de cerros o planicies, retirando la capa superficial del terreno, por lo general más oscuras debido a la oxidación, para dejar visible el fondo más claro, creando un contraste entre el color del terreno y la figura en cuestión. Localizados en la pampa de Humana, en el desierto de Nazca, Perú. Estas extraordinarias líneas son originarias de la cultura Nazca, siglo I, siglo VII después de Cristo, y conforman uno de los ejemplos más espectaculares de las culturas precolombinas. Las líneas forman en la superficie terrestre desde diseños simples a complejas figuras geométricas o zoomórficas.
Presentan un aspecto animal de distintos tamaños. Las líneas y su forma están realizadas con una perfección inusitada, a pesar de que algunas de ellas pueden ocupar varios kilómetros de largo y todas ellas se extienden sobre más de 500 kilómetros cuadrados. El ancho de las líneas trazadas en el suelo oscilan entre los 40 y los 210 centímetros. El clima cálido y la resequedad del terreno han impedido que estas líneas se borren porque el aire caliente obliga al viento a cambiar de dirección. Gracias a la UNESCO, las líneas de Nazca son patrimonio de la humanidad desde 1994. Nos dice la pregunta, el texto es de carácter expositivo porque A. Plantea la posición del autor sobre un tema determinado. No está planteando la posición del autor. Entonces la A no es. B. Tiene una finalidad estética que se refleja en la belleza de los conceptos. Tampoco tiene una finalidad estética para reflejar la belleza de los conceptos. C. Presenta de forma objetiva datos reales y descripciones técnicas. Entonces aquí nos está dando un texto de la realidad, lo que es, y con descripciones técnicas, o sea, con palabras que muchos no conocemos. Respuesta es la C. Sin embargo, vamos a ver la D. Resalta la percepción del autor desde un enfoque emocional. Entonces, vamos aquí, representa de forma objetiva datos reales y descripciones técnicas. Marcamos la C, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta C, respuesta del alumno C. Si queremos, vemos la solución por si algún momento tenemos el error. Aquí nos dan la solución. El texto es de carácter expositivo porque la respuesta correcta es C, ya que se presenta un tema de forma objetiva, no hay ninguna intención de persuadir o convencer. No hay juicios positivos o negativos que dejan ver un punto de vista personal o subjetivo. O sea, aquí no hay un punto de vista del autor, sino es objetivo, lo que, lo que es. Vamos a regresar. Seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos el mismo texto que son las líneas de Nazca. El texto se puede inferir que la palabra jeroglifo significa A. Tierra reseca. B. Forma geométrica. C. Grabado en tierra. D. Figura lineal. Aquí en esta parte nos dice figuras construidas en las laderas de cerros o planicies, retirando la capa superficial del terreno, por lo general más oscuras debido a la oxidación. Tierra reseca no es. Formas geométricas, tiene formas geométricas y isomórficas, entonces tampoco es. Grabado en tierra, está, dice, en figuras construidas en laderas de cerros o planicies, entonces grabado en tierra. Figura lineal, nos dice que es geométricas o zoomórficas. Entonces la respuesta correcta es la C. Marcamos la C, damos aquí calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta C, respuesta del alumno C. Seguimos con la siguiente pregunta. El mismo texto, ¿qué son las líneas de Nazca? La intención del primer párrafo es, o sea, este primer párrafo, vamos a leerlo, se trata de antiguos geoglifos de enormes dimensiones, figuras construidas en laderas de cerros o planicies, retirando la capa superficial del terreno, por lo general más oscura debido a la oxidación, para dejar visible el fondo más claro, creando un contraste visible entre el color del terreno y la figura en cuestión, localizados en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. La intención del primer párrafo es A. Definir las líneas de Nazca a través de sus características específicas. Entonces aquí nos están definiendo qué son las líneas de Nazca a través de estas características que nos están demostrando. O sea que son
los geoglifos. Esa puede ser. B. Mostrar una descripción detallada sobre las líneas de Nazca. Aquí nos están demostrando la descripción detallada de las líneas de Nazca. O sea que la B la descartamos. C. Dar cuenta de los aspectos más artísticos de las líneas de Nazca. Tampoco nos están mostrando los aspectos artísticos. D. Ubicar geográficamente en un continente específico las líneas de Nazca. Aquí no estamos mostrando geográficamente en un continente. Entonces la respuesta correcta es la A. Definir las líneas de Nazca a través de sus características específicas. Entonces aquí están definiendo las líneas de Nazca. ¿Qué son geoglifos y por qué se llaman líneas de Nazca? La respuesta correcta es la A. Marcamos la A, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta A, respuesta del alumno A. Listo, cerramos. Pasamos al teatro. ¿Qué es el teatro? Género literario construido por obras generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Tenemos tres géneros mayores. Tragedia, obra dramática de asunto elevado en la que intervienen personajes enfrentados a las fuerzas invencibles. El destino, la culpa, la tragedia, la destrucción. Por eso se llama tragedia. Drama, este texto dramático de conflictos menos trascendentes que los de la tragedia. En el siglo XVII recibe el nombre de tragicomedia. O sea, está entre tragedia y está entre comedia. O sea, tragedia y humor. Comedia. Texto teatral que representa el lado festivo y alegre de la realidad, con acciones de la vida cotidiana y desenlace feliz. En este muestra concepto o una obra de teatro de la vida real, pero con forma alegre, divertida para los que están viendo esta obra de teatro. Vamos a dar un ejemplo de género mayor. Tragedia. Tenemos Edipo Rey de Sófocles. Tenemos de drama La Dama Boba de Lope de la Vega. Y en comedia, la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Como tenemos unos géneros mayores, también tenemos unos géneros menores. Tenemos el auto sacramental, texto teatral de tema religioso y personajes alegóricos de tema eucarístico. Estas obras son obras dedicadas a la religión, temas religiosos, temas eucarísticos. Entremés, pequeña pieza teatral de carácter cómico y personajes populares que pretenden divertir al espectador. Se representan entre actos de una comedia mayor. Este entremés aparece en las comedias mayores, pero pocas veces. A este entremés se le llaman, cuando salen esos personajes, como el bobo del pueblo, como el alcalde inútil, como el policía perezoso, etc. Sainete, obra cómica de ambiente y personajes populares que en uno o más actos se representan en una función independiente. Es una obra jocosa, o sea, burlona, que se burla de la realidad, en un acto que es costumbrista o popular, o es la costumbre de cada pueblo. Este sainete puede estar entre los géneros mayores, pero también puede ser una obra corta, que se burle de la vida cotidiana o las costumbres de cada país, de cada pueblo o comunidad. La farsa, obra que para lograr un fin cómico exagera la acción o los caracteres de los personajes hasta hacer grotesca la realidad. Este se parece al sainete, pero este ya es más exagerado. Exagera la vida cotidiana de los personajes.
Aquí tenemos un ejemplo de Charlie Chaplin. Tiempos modernos que exagera el modo en que trabaja un obrero. Vodevil, comedia ligera y evasiva de intriga que basa la acción en equívocos, ingenio y sentido del humor. Generalmente es de temática amorosa y alternativa escenas dialogadas con números musicales. En este género salen muchas personas o muchos actores salen cantando, sale la música, se entrelaza la música durante la hora de teatro. Listo, ya tenemos el teatro. Géneros mayores, la tragedia, drama, comedia. Y géneros menores, autosacramental, entremés, sainete, farsa y vodevil. Vamos con la evaluación de teatro. Tenemos 3 preguntas, vamos con la primera. Bueno, aquí nos da una obra de teatro. Acto primero, de la obra Teatro, Jóvenes y Política. Autora, Silvina Carrasco. 8 personajes, Profe Mario, Leo, Lara, Santi, Lola, Ramiro, Matías y Juaco. Escenario, el aula de una escuela con sus bancos, sillas, armarios, pizarrón y escritorio del profesor. Tenemos una descripción del narrador. Están todos los chicos en el aula conversando, algunos sentados en sus sillas, otros en los bancos, otros de pie. Entra el profe Mario, todos se empiezan a sentar. Profe Mario, apoyándose en su escritorio, se cruza de brazos. Silencio, por favor, a sentarse. Los invito cordialmente a abrir su carpeta para iniciar esta fascinante clase de política y sociedad. Quejas generales. Guaco, uy, profe, qué aburrido. Lola, ¿vieron la transparencia del vestido de la primera dama? ¿No hay reglas para vestirte cuando sos la primera dama? Lara, hay dolores. Eso no es política, es vanidad. Lola, uy, bueno, ¿nos podéis decir vos qué es política? A su compañero de banco. Sabrá mucho de política, pero de combinaciones, de ropa. Mira que ponerse ese amarillo flúor con marrón. Risas y gritos, agregando a que se siga la discusión. Profe Mayo, bueno chicos, basta. Ya que tiene tantas ganas de debatir y opinar, quedan formalmente inaugurada la primera sesión de la asamblea de cuarto año. Ramiro, ¿y qué se supone que tenemos que debatir? Profe Mario, ¿no se quejaban del frío que hace en algunas aulas en el invierno por los calefactores rotos? Bueno, resuélvalo. Aquí nos dan tomado y adaptado de la hora jóvenes y la política. Bueno, nos dice la pregunta. El tema que lleva el profe Mario a la clase de sociales puede ayudar a los estudiantes porque A. Los ayuda a debatir acerca de la política y las diferentes formas de vestir de las personalidades políticas del gobierno. La idea no era hablar sobre política, sobre la forma de vestir de los personajes. B. Los invita a tomar una decisión acerca de un tema que los afecta a todos, la falta de calefactores en temporada de invierno. Aquí, cuando estaban discutiendo sobre la vestimenta o sobre política, el profe Mario les dio un tema para poder trabajar sobre un debate. Entonces, la respuesta podría ser, los invita a tomar una decisión acerca de un tema que los afecta a todos, la falta de calefactores en temporada de invierno. Esa podría ser la respuesta. Vamos a leer la C. Los jóvenes son guiados por el maestro para hablar en la clase de temas de las ciencias sociales, geografía e historia. Aquí no están hablando de geografía ni de historia.
iban a trabajar sobre la política. D. La política es un tema aburrido para los jóvenes de los colegios y por esto los profesores como Mario no los tratan en clase. Él iba a comenzar la clase con política y sociedad. Entonces la D tampoco es. Dijimos que es la B. Los invita a tomar una decisión acerca del tema que los afecta a todos, la falta de calefactores en temporada de invierno. Marcamos la B, damos calificar y damos aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Seguimos con la siguiente pregunta. Acto 1 de la obra Teatro Jóvenes y Política, autora Silvina Carrasco. Es el mismo texto de la pregunta anterior. Bueno, nos dice, el principio de la obra Jóvenes y Política es, profe Mario, apoyándose en su escritorio, se cruza de brazos. Silencio, por favor. A sentarse, los invito cordialmente. El principio de otra obra de teatro podría ser. A. Silencio. La niña introduce las dos manos dentro de la sangre, cierra los ojos, sonríe, levanta la cabeza, su rostro es el de una virgen. Fin. Aquí nos dan el final. Entonces la A no es. B. Escena 1. Interior pequeño, oscuro, claustrofóbico, un tiempo en silencio, de repente ruido de una puerta que se abre en un lateral. Aquí nos está dando la escena 1, nos está dando la introducción de una obra de teatro, entonces eso puede ser la respuesta. C. Muy bien, mírenme a los ojos. Las lágrimas empiezan a resbalarle abundantemente por las mejillas, habla serenamente. No me maten, todavía soy joven. Aquí nos puede dar que hay un texto anteriormente, entonces la C tampoco es. Mujer joven. Sí, pero a ella también le sentará bien cambiar de aires. Hombre, ¿y si la dejamos con su abuela, mujer joven, querrá? Aquí tampoco porque nos está dando como un párrafo anteriormente. Entonces la respuesta correcta es la B. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo acto de la obra de teatro Jóvenes y Política, de la autora Silvina Carrasco. Las artes escénicas son expresiones artísticas que se pueden representar. De esta perspectiva, teatro se puede definir como excepto, o sea que hay tres significados de teatro y una no. Entonces tenemos A. El edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas. Entonces, un teatro es un edificio donde se representan obras dramáticas. O sea, la A no es. B. Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo. También, conjunto de producciones dramáticas. Entonces la B tampoco es. C. Arte de componer obras dramáticas o de representarlas. También es el teatro. O sea que la C tampoco es. D. Lugar en el que ocurren grandes acontecimientos históricos dignos de atención. En los teatros no ocurren grandes acontecimientos. O sea que la respuesta es la D. Marcamos la D. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta D. Respuesta del alumno es D. Hemos terminado con lo de teatro. Pasamos a reportaje. ¿Qué es un reportaje?
es un género periodístico expositivo en el que se desarrollan extensamente un tema de interés, generalmente que puede verse sobre personas, lugares, un suceso concreto, siempre que estos estén conectados con la realidad. El reportaje pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. A veces, cuando el tema es polémico, se entrevistan a distintos expertos que ofrecen opiniones divergentes o complementarias. El buen reportaje aporta al lector distintas perspectivas del hecho de que se trata para que, a la vista de la información proporcionada, él mismo saque sus propias conclusiones. A veces, cuando el tema es polémico, se entrevista a distintos expertos que ofrecen opiniones divergentes o complementarias. Bueno, aquí dice antes de, el reportaje suele integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción, la narración y la entrevista. Estos son tres temas que se pueden relacionar o añadir en un reportaje. Para hacer un buen reportaje, el reportero ha de tener en cuenta las siguientes normas. Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad, sin dar opinión personal sobre ellos. O sea, tiene que ser lo que es. O sea, lo que es la noticia, sin darle explicaciones o opinión personal. Se ha de contar los hechos con la claridad, ya que solo se puede escribir claramente sobre asuntos que se conocen en profundidad. En todo reportaje es imprescindible la documentación previa. Entonces se debe contar con claridad lo que fue. Es necesario usar un lenguaje preciso, para el cual se elegirán palabras apropiadas y de uso común. En este caso no vamos a utilizar los tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos? Palabras que se utilicen en las ciencias. Por ejemplo, en un reportaje sobre astronáutica, cabría uso términos como órbita o cabina presurizada. Ha de ser original. En un enfoque o punto de vista, el periodista aportará a sus lectores un nuevo modo de ver las cosas, será capaz de revelar aspectos nuevos o desconocidos del asunto. Es decir, debe ser original para dar ese reportaje. Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo y un desarrollo interesante. Entonces, con el comienzo, cuando se da el texto, en el comienzo debe ser atractivo para que la persona que lo vaya a leer se interese por el tema y siga y lea todo el informe o vea todo el informe. Estructura del reportaje. El párrafo de apertura o la entradilla es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector, debe incitar a seguir leyendo. Esas entradillas puede ir en letra negrilla y separado del cuerpo de la noticia. A veces no está separado, pero se caracteriza de las demás porque tienen las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Con esas preguntas, básicamente, podemos realizar la entradilla. ¿O es la entradilla? El relato. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. En ese orden, o hilo argumental responde a una intención cronológica, biográfica, explicativa y crítica. Cada párrafo ha de estar conectado con el anterior, por lo que es importante definir ese hilo conductor. O sea, el párrafo anterior debe estar conectado con el siguiente y el siguiente para no perder el hilo conductor. El párrafo final se debe ser escrito cuidadosamente, ya que constituye el remate que le deja al lector el sabor de una buena lectura. El escrito debe ser cerrado, o sea, finalizar en ese instante, y no ser continuo. Entonces, el reportaje es un género periodístico expositivo
en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general que puede versar sobre personas, lugares, un suceso concreto, siempre que estén conectados con la realidad, que tiene unas características y una estructura. Párrafo de apertura o entradilla, el relato, el párrafo final. Aquí tenemos nuestro reportaje, tenemos la entradilla, tenemos el relato y esta parte es el párrafo final, que termina en punto final. Vamos con la evaluación. Tenemos 3 preguntas. Dice, el 13 de junio de 1953, mientras en el Salón Amarillo del Palacio de San Carlos, el general Gustavo Rojas Pinilla, su familia y su gabinete esperaban ansiosos la inauguración de la televisión, para conmemorar ese día el primer aniversario del gobierno militar. Fernando Gómez Agudelo, el joven que trajo la televisión a Colombia y lo puso a funcionar ese día y esa hora, tuvo que encaramarse a la azotea del edificio porque se desgajó un aguacero que puso en peligro los transformadores instalados allí y los cables que salían del transmóvil estacionado frente al Teatro Colón. Para protegerlos, Gómez y los técnicos que trabajaban con él se quitaron sus cascos y los cubrieron. Empapados hasta el cuello y en mangas de camisa, evitaron posibles daños y lograron que esa primera transmisión no sufriera contratiempos. Cuando se encendió el televisor en el salón amarillo, apareció en la pantalla, como un telón de fondo, una imagen del libertador Simón Bolívar. Adelante, en un uniforme de gala, cuajado de condecoraciones, estaba el general Rojas. Después del himno nacional, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional, Rojas echó un discurso. Además de la familia presidencial y sus acompañantes, vieron televisión por primera vez en Colombia. Las familias que adquirieron los 1.500 televisores que importó el gobierno y que vendió a precio de costo para estimular la afición a ese nuevo medio de comunicación. Las palabras subrayadas en el texto tienen como fin. Entonces tenemos aquí mientras, cuando, además y después. A. Separar los elementos de una oración. En este caso no estamos separando. Estamos dando continuidad a la primera oración. B. Unir oraciones que dependen entre sí. Entonces, estamos uniendo dos oraciones que dependen. El 13 de junio de 1953, mientras el Salón Amarillo del Palacio de San Carlos, el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces estamos uniendo dos oraciones. La respuesta puede ser la B. C. Oponer oraciones que son independientes. No estamos oponiendo, estamos dando la continuidad de la oración anterior. Aclarar unas oraciones sin tener en cuenta otras. Tampoco estamos aclarando. Toda la respuesta correcta es la B. Unir oraciones que dependen entre sí. Estamos uniendo las oraciones. Vamos a dar otro ejemplo. Tuvo que encaramarse a la azotea del edificio porque se desgajó un aguacero que puso en peligro los transformadores instalados allí. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de la inauguración de la primera televisión y el general Gustavo Rojas Pinilla. La palabra mientras, subrayada en la primera línea del texto, da a entender que
El 13 de junio de 1953, mientras en el Salón Amarillo del Palacio de San Carlos, el general Gustavo Rojas Pinilla y su familia y su gabinete esperaban ansiosos la inauguración de la televisión. Entonces dice: A. El Salón Amarillo del Palacio de San Carlos esperaba por un momento la señal de la televisión. D. Rojas Pinilla y su familia deseaban ver televisión al mismo tiempo que se pudiera celebrar el aniversario del gobierno militar. C. El gabinete de Rojas Pinilla permanecía viendo televisión mientras esperaban la llegada de la señal. D. Fernando Gómez instalaba una antena parabólica al mismo tiempo que Rojas Pinilla y su familia esperaban la televisión. Entonces, nos quiere decir que mientras Fernando Gómez Agudelo instalaba la televisión, la familia de Gustavo Rojas Pinilla esperaban con ansiosos ver la televisión. La respuesta correcta: Fernando Gómez instalaba una antena parabólica al mismo tiempo, que esta palabra quiere decir lo mismo que mientras, que Rojas Pinilla y su familia esperaban la televisión. La respuesta correcta es la D. Marcamos la D, damos a calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta del alumno D. Seguimos con la siguiente pregunta. El mismo texto, el 13 de junio de 1953, mientras el Salón Amarillo del Palacio de San Carlos, el general Gustavo Rojas Pinilla y su familia esperaban ansiosa ver por primera vez la televisión. Son palabras en el texto que expresan temporalidad. Temporalidad significa tiempo. Tenemos algunas: que, cuando, mientras que, cuando, antes, aún no, luego que. Entonces vamos a mirar cuál de estas nos puede servir. ¿Cómo? De las que yo nombré, no está cómo. B. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí está? Pero ¿por qué no? Entonces esta tampoco es. C. ¿Por qué? Dijimos que por qué no es un conector de temporalidad. Entonces la C tampoco es. D. Mientras. Dijimos que mientras sí es un conector de temporalidad. ¿Cuándo? Cuándo también es un conector. Después también es un conector. Aquí nos da. Aquí nos da el 13 de junio de 1953, mientras el general Gustavo Pinilla esperaban la televisión, Fernando Gómez Agudelo instalaba la antena. Entonces, mientras estaba haciendo una cosa, Fernando Agudelo estaba haciendo otra cosa. Aquí nos dice: cuando se encendió el televisor en el Salón Amarillo, o sea, fue en el momento que se encendió el televisor, salió la imagen del libertador Simón Bolívar. Entonces, en ese momento que se encendió el televisor, salió la imagen de Simón Bolívar. Después, pues ya después del himno nacional, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional, Rojas echó su discurso. Entonces, después del himno nacional, Rojas echó su discurso. Entonces, eso significa temporalidad. Entonces, la respuesta correcta es la D. Marcamos la D. Respuesta correcta es la D. Respuesta del alumno es la D. Cerramos. Hemos terminado con la fase 1. Entonces le damos aquí terminar. Cerramos acá. Bueno, si miramos en la fase 1 otra vez, aquí nos dice 100%, 9 de 9. Vamos con la fase 2, séptimo grado. Entramos con un lenguaje y nos dan la novela, la televisión, radio y prensa, texto descriptivo y producción textos argumentativos, defensa de un punto de vista.
¿Qué es la novela? La novela tiene una estructura narrativa que se basa en el planteamiento, nudo y desenlace. O sea, el inicio, nudo y desenlace. En el planteamiento de la historia se nos presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar, ver la historia y el conflicto. Entonces, en el planteamiento o inicio se presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. El nudo es la parte central, la más extensa, en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. En este caso, aquí en el nudo, es cuando se presentan los problemas del protagonista. La última fase es el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en forma de clismas. En este caso, aquí se solucionan los problemas que hubo en el nudo. Los personajes son elementos centrales sobre los que constituyen una novela. Los personajes son los que viven e incluso en ocasiones los que narran los hechos que suceden en la novela. Es decir, son un hilo conductor de la historia. En este caso, los personajes pueden ser el mismo narrador. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes. Personajes principales son los que transcurren durante todo el trama de la historia. Y personajes secundarios, aquellos que tienen menor importancia, pero contribuyen a la historia que avance. Tenemos el tiempo en el que se desarrolla la acción que se narra es también importante, ya que marcará el desarrollo de la novela, ya sea porque se trata de un tiempo lineal en la que la historia se narra a través de sucesos que se desarrollan en un mismo tiempo. Es decir, empieza desde el pasado, sigue el presente y luego el futuro. Tiene una línea de tiempo. O también se puede narrar la historia con saltos de tiempo, o desarrollando acciones en el pasado, presente y futuro. Es decir, cuando empieza del presente, se pasa al pasado y pasa al presente otra vez y va al futuro. Son saltos que realiza. El narrador es un personaje creado por el autor, que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narradores. Tenemos en tercera persona, narrador omnisciente. Este narrador está en tercera persona y no está dentro del cuento, pero sabe lo que piensa el personaje, qué sueña, qué va a hacer, qué diablos va a hacer, a dónde va, cuándo muere, etc. Entonces se llama narrador omnisciente. En primera persona, narrador protagonista. Nos narra su propia historia y es también el protagonista de la historia. Entonces este está dentro del cuento y es el protagonista del cuento. Y nos habla en primera persona, o sea, en yo. Yo fui y me encontré aquel espanto que me asusté mucho al verlo. Narrador personaje. Narrador es un testigo, en este caso es el narrador testigo, que ha asistido al desarrollo de los hechos. Este personaje también está dentro de la historia, pero no es el personaje protagonista. Bueno, ya sabemos qué es la novela, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, que tiene unos personajes que son protagonistas o principales y secundarios, que están en un tiempo que puede ser lineal o puede ser narrado con saltos. El narrador es un personaje creado por el autor y puede ser en tercera persona, omnisciente, en primera persona, protagonista o narrador personaje, que es el narrador testigo.
Vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas, vamos con la primera. Dice, antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar, y me la ganó la violencia. Nada supe de los delicios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado fui, siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Alicia fue amorío fácil, se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo, en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Tomado de la vorágine de José Eustacio Rivera. Un hecho de la novela que refleja los valores sociales de la época es el amorío fácil entre los personajes, la huida de los enamorados, el intento de los parientes de forzar a la pareja a casarse. Este de hecho anteriormente se utilizaba en varias comunidades o era realidad anteriormente. Entonces el intento de los parientes de forzar a las parejas a casarse. D. La idea del amor romántico de los protagonistas. Entonces la respuesta correcta es la C, porque anteriormente intentaban a las parejas casarse por conveniencia. Marcamos la C, damos calificar, damos aceptar. Respuesta correcta C, respuesta del alumno C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de la novela La vorágine de José Eustacio Rivera. La expresión jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia es figurado porque A. Refiere que el personaje era un cobarde que temía enamorarse de una mujer como Alicia. Aquí no era cobarde. Entonces la A no es. B. Su intención es mostrar que su relación efectiva no se basaba en el amor como se esperaría. O sea, él no esperaría que el amor fuera de una sola mujer. La respuesta puede ser la B. Se representa la lucha que era el amor para el protagonista. Entonces la C tampoco es. Simboliza el amor como un juego violento que siempre gana los sentimientos de los enamorados. La D tampoco es porque no está simbolizando el amor como un juego violento. En cambio, la respuesta B sí es porque su intención es mostrar que su relación efectiva no se basaba en el amor como se esperaría. O sea, él tenía muchas mujeres, pero él no definía el amor como de una sola persona. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B, damos calificar y damos aceptar. Tenemos respuesta correcta B, respuesta del 1 B. Cerramos. Seguimos con la televisión, radio y prensa. Los medios de comunicación masiva son aquellos medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes que van dirigidos a una gran cantidad del público y que puede atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, el receptor pierde su carácter de receptor individual, pasando a llamarse receptor colectivo. Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega de los mensajes. Estos medios de comunicación social son medios, por lo tanto exigen emisores
y receptores que pueden ser individuales o colectivos. O sea que hay un emisor que transmite la idea y un receptor que la recibe. Son abiertos. Esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos. O sea que cualquier persona puede ver lo que está diciendo estos medios de comunicación. Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de distintos lenguajes, además especificaciones técnicas, es decir, como vienen de distintas ciencias como la biología, la, la informática, etcétera, vienen con lenguaje técnico, por ejemplo, biotecnia. Microorganismo, etcétera. Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama de receptores, así como también a un público más reducido, que maneja ciertos códigos e información necesaria para decodificar el mensaje. Es decir, que cuando en los medios están transmitiendo algo, hay muchas personas, o muchos de nosotros no entendemos, cambiamos o tratamos de entender lo que nos está diciendo el receptor. Tipos de medios de comunicación de masas. Tenemos la televisión, sistema de transmisión de imágenes en movimiento. Entonces aquí tenemos, son audiovisuales. La radio, sistema de transmisión de mensajes orales, o sea que son audio nomás. Y la prensa escrita, medios de comunicación impreso. Son los periódicos, las revistas, la publicación diaria o regular que contienen temas de distintas materias, o sea, son escritas. Así pues, los medios de comunicación influyen en la sociedad de manera considerable, ayudando a satisfacer las necesidades de la población. La función de ellas son informar, entonces recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre diversos acontecimientos mundiales y de distintos temas de interés. Entonces, una de las funciones es informar. Educar, transmite la cultura de las distintas comunidades, su pasado, presente y proyecciones futuras. Avances tecnológicos han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera más atractiva para la comunidad. Entonces aquí tenemos informar, educar, entretener. La sociedad demanda el entretenimiento y esparcimiento. Así, así estos contribuyen a llenar espacios de tiempo para descansar y divertirse. Entonces no solo informar ni educar, también son programas de entretenimiento o son medios de comunicación de entretenimiento. Formar opinión. Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación contienen la ideología de quienes elaboran la información, promoviendo la formación de opinión entre los receptores. En este caso, cuando se da una noticia de opinión, los receptores pueden opinar y dar su punto de vista. Publicidad y propaganda. Esta función es propia de las sociedades modernas, debido a la trascendencia económica que ellas tienen. Así persiguen la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. Es decir, la publicidad y propaganda, su función es vender. De esta manera, la publicidad y propaganda financia los distintos tipos de programas presentados por los medios. Además de vender, también patrocina o paga los programas que se ofrecen en los medios. Los medios de comunicación masiva, que son la televisión, la radio y la prensa, que tienen unas características. Hay tipos de medios de comunicación de masas, que son la televisión, audiovisual, la radio, audio y la prensa, que es escrita. Que las funciones son informar, educar, entretener, formar opinión y dar publicidad y propaganda. Que esta última es para vender y además patrocinar
estos medios de comunicación de masas. Entonces vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Vamos con la primera. Dice el texto: los medios de comunicación son actores privilegiados en la producción de la realidad social. Las noticias se construyen a partir de ciertas miradas sobre la realidad. Cumplen una función orientadora en las sociedades. Permiten a los individuos informarse sobre ciertos hechos que se encuentran más allá de su experiencia inmediata e influyen conectivamente en la percepción que los personajes se hacen de ellos. Además, otorgan un carácter público a ciertos acontecimientos y pueden construir nuevas realidades a partir de su difusión. Ello no se supone que los medios de comunicación sean los únicos que influyan sobre los individuos en la comprensión de un mundo cotidiano, pero sí sugiere que las noticias imprimen a los sucesos su carácter público, en tanto que transmiten simples acontecimientos en eventos que se discutirán públicamente. Aquí nos dan una página donde es tomado este párrafo o este texto. Entonces, de los medios de comunicación se puede afirmar que, excepto A, son de carácter público y van más allá de lo informativo. Entonces, si es de carácter público y va más allá de lo informativo. O sea que la A no es. Contribuye a la construcción de la realidad de la sociedad. También contribuye para una construcción de la realidad de la sociedad. Entonces la B tampoco es. C. Son los únicos que influyen en la cotidianidad del individuo. Aquí dice, ello no supone que los medios de comunicación sean los únicos, o sea que no son los únicos. La respuesta puede ser la C. D. Contiene noticias que aportan a la creación de conocimientos. Entonces también un medio de comunicación contiene noticias que aportan a la creación de conocimientos. Entonces la respuesta correcta, o la única que no es de estos medios de comunicación, es la C. Entonces marcamos la C, damos calificar, damos aceptar. Entonces la respuesta correcta era la C y la respuesta que escribimos fue la C. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, los medios de comunicación. Dice, en el texto se plantea que un simple acontecimiento se transforma en noticia con el propósito de A. Estar en contra de los hechos cotidianos de la realidad. En este texto no nos dice que está en contra de los hechos cotidianos de la realidad. B. Ser analizado públicamente después de su difusión. Por aquí nos dice, aquí, además otorga un carácter público a ciertos acontecimientos y puede construir nuevas realidades a partir de su difusión. Entonces, a partir de ver, después de ver la noticia o oírla, se puede analizar. Entonces la respuesta es la B. C. Crear su propia realidad desde noticias manipuladas. Entonces no es crear la propia realidad, es solo ver la noticia como es. Entonces la C no es. B. D. Motivar en la sociedad el rechazo por la realidad. Tampoco es motivar. La idea de los medios de comunicación no es motivar en una noticia. Entonces la respuesta correcta es la B. Marcamos la B, vamos a calificar, vamos a aceptar.
Entonces la respuesta correcta es la B, la respuesta del alumno es la B. Cerramos y seguimos con el siguiente tema, texto descriptivo. ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna. Descriptivo, por su parte, es aquello que se manifiesta caracteres de algo, es decir, que otorga información para que el receptor pueda representarlo en su mente. O sea, es describir algo, es contar cómo es una persona para que otra persona tenga en mente cómo es esa persona que escribieron. El texto descriptivo de este modo realiza una representación de algún elemento. Es como decir, dibujar en palabras de un objeto o de una persona o de un paisaje. Puede centrarse en una persona, en un animal, un paisaje, un objeto o una situación, lo que le estaba comentando anteriormente. La enumeración de características es el rasgo principal del texto descriptivo. Mientras que en un texto narrativo relata sucesos, en un texto argumentativo brinda razones, en un texto descriptivo se centra en la mención de particularidades para la construcción de una presentación de un elemento en cuestión. O sea, en el texto narrativo relata un suceso, en el argumentativo brinda razones, da su propio punto de vista, y en el texto descriptivo menciona o describe o dibuja a una persona eh, con palabras. Entonces esas son las diferencias entre texto narrativo, texto argumentativo y el texto descriptivo. Vamos a ver un ejemplo de texto descriptivo. Es el siguiente. La casa era amplia y antigua. Una mesa de roble, con 4 sillas dominaba el comedor, cuyas paredes estaban pintadas de un tono anaranjado. En el dormitorio principal se destacaba una cama matrimonial con cabecera de hierro. En el dormitorio más pequeño, en cambio, presentaba 3 camas infantiles. Como se puede apreciar, este texto describe algunas características de una vivienda. Aquí tenemos algunas características del texto descriptivo. Es muy variado en cuanto puede utilizarse para escribir cosas físicas como no físicas. Entonces las físicas puede ser, es alto, tiene los ojos verdes, cabello largo, gordo, etc. Y no físicas, es inteligente, siempre vive triste, es glotón, etc. Es detallista, porque debe centrarse en transmitir quién lo lee como es realmente el elemento sobre el que gira. Entonces, no se debe escapar ni un punto de lo que es esa persona o ese paisaje o esa cosa. Entonces se detalla puntualmente todo lo que ve, todo lo que observa el que está haciendo la descripción. Recurrir al empleo de ciertas licencias o herramientas de lenguaje como pueden ser las hipérboles. Son exageraciones que se hace de alguna cosa. Por ejemplo, es tan alto como un árbol. Está exagerando que esa persona es alta, pero ya exagera que es igual que un árbol. En un texto descriptivo, incluso puede abundar en adjetivos calificativos, lo que le otorga un tinte muy subjetivo. Era una hermosa mujer, con el cabello color oro, unos impactantes ojos celestes. Sus largas piernas parecían extenderse hasta el infinito, al igual que sus finos brazos. Su cuerpo escultural, lleno de curvas, por otra parte, hacía delirar a los hombres. En este caso, los adjetivos como hermoso, hermosa, impactante y escultural contribuyen a la descripción que realiza el texto. Entonces,
Los adjetivos contribuyen a que la descripción sea muy factible. En este texto nos habla de una hipérbole. Por ejemplo, sus largas piernas parecían extenderse hasta el infinito. Esto quiere decir que tenía unas piernas muy largas. Bueno, ya teniendo el concepto de texto descriptivo, que se diferencia de un texto narrativo y un texto argumentativo, que sus características es muy variado, que puede ser físicas o no físicas, que es detallista, o sea, lo que se observa puntualmente, y que recurre a ciertas licencias, como la hipérbole. Entonces vamos a la evaluación. Tenemos 3 preguntas, vamos con la primera. Dice, la tarde era clara y serena, brillaba el sol en el cielo sin nubes y el calor se dejaba sentir con fuerza porque ni un árbol daba sombra a aquel campo sembrado de trigo a derecha e izquierda. Un estrecho sendero conducía al lugar aún muy distante donde los padres del niño se hallaban trabajando. Pero antes de llegar a la explanada de que hablara Juanito, el hombre lanzó un silbido extraño y un joven se presentó casi enseguida llevando un caballo de la brida. Aquí nos da la página donde está este texto. Entonces, el texto anterior se considera descriptivo porque cuenta unos hechos que no sucedieron en realidad. No está contando hechos, están describiendo el lugar donde estaba Juanito. B. Caracteriza con palabras el estado del tiempo y un paisaje. Entonces aquí nos dice, la tarde era clara y serena, brillaba el sol en el cielo y sin nubes, y el calor se dejaba sentir con fuerza porque ni un árbol daba sombra en aquel campo sembrado de trigo a derecha e izquierda. Y dice también, un estrecho sendero conducía al lugar aún muy distante donde los padres del niño se hallaban trabajando. Entonces nos están describiendo, nos están dando, caracteriza con palabras el estado del tiempo y un paisaje. La B podría ser. C. Trata de convencer al lector para que crea una historia. Aquí no está convenciendo, está describiendo. D. Expone objetivamente unos hechos que sucedieron. Pues realmente no se sabe si sucedieron o no, pero el texto está describiendo. Toda la respuesta dice, caracteriza con palabras el estado del tiempo y un paisaje. La respuesta correcta es la B. Marcamos la B, calificamos, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta al alumno B. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. Si se tuviera que agregar otra descripción al fragmento anterior, esta podría ser. Entonces aquí nos dice, pero antes de llegar a la explanada de que hablara Juanito, el hombre lanzó un silbido extraño y un joven se presentó casi enseguida llevando un caballo de la brida. Dice, A. El caballo salió al galope llevándose todo lo que encontró por delante. Esta puede ser, pero no tiene consecuencia del texto. Vamos con la B. Juanito era un niño delgado, el cabello negro y la piel tostada por el sol. Como estamos describiendo, entonces podría ser la B. C. Los padres de Juanito conversaban alegremente sobre su pasado. Aquí la historia nos está contando sobre Juanito. D. El hombre apareció de repente y se puso a cantar canciones de moda. Tampoco nos sirve porque estamos hablando sobre Juanito.
Entonces podría ser, Juanito era un niño delgado, el cabello negro y la piel tostada por el sol. La respuesta sería la B. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del 1B. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí tenemos otro texto, otra descripción. El corazón pasa entre 7 a 15 onzas, 200 a 425 gramos, y es un poco más grande que una mano cerrada. Al final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber latido, es decir, haberse dilatado y contraído más de 3.500 millones de veces. Cada día el corazón medio late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 2.000 galones, 7.571 litros de sangre. Bueno, aquí nos da la página donde podemos encontrar este texto. Aquí nos están dando la descripción de un corazón. Nos dice la pregunta, es un poco más grande que una mano cerrada. Son palabras que se relacionan con el texto descriptivo porque brinda un dato que caracteriza al órgano mencionado. Nos puede decir, quiere decir que la mano cerrada es igual que un corazón. Entonces nos están brindando un dato que caracteriza al órgano mencionado. La respuesta puede ser la A. Vamos con la D. Refieren acciones concretas de esta tipología. Aquí no están hablando de acciones. C. Nombra de diversas formas lo que ocurre con el corazón. Tampoco está nombrando de diversas formas, sino está dando una semejanza del corazón con la mano cerrada. Entonces la C tampoco es. D. Reemplaza cualidades importantes del órgano. Tampoco está reemplazando. Les están dando una comparación. La respuesta correcta es la A. Brinda un dato que caracteriza al órgano mencionado. Marcamos la A, damos calificar, damos aceptar. Respuesta correcta A, respuesta del alumno A. Cerramos y seguimos con el último tema de esta fase. Producción de textos argumentativos, defensa de un punto de vista. La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a la tesis u opinión que sostiene el autor. Entonces, argumentar consiste, pues, aportar razones para defender una opinión. En este caso, se trabaja un tema como las redes sociales. Uno puede defender una opinión en contra o a favor sobre las redes sociales. Toda argumentación tiene un carácter dialógico. Esto es, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión. Tesis y argumentos por un lado y antitesis y contraargumentos por el otro lado. Por ejemplo, si está a favor, le puede dar su, su contra. Por lo tanto, se ha de presuponer la existencia de dos o más interlocutores. El escritor y sus oponentes, lo que está diciendo. Muchos pueden estar a opinión de un tema a favor y los otros pueden estar en contra. De ello se deduce la necesidad de tener en cuenta el destinatario, identificarlo, conocer sus gustos y valores, prever su opinión.
para seleccionar los argumentos o premisas más adecuados y eficaces y para contraargumentarlo. Es decir, debe tener en cuenta qué es lo que se va a defender o que se va a contradecir. Tenemos una estructura de los textos argumentativos, una presentación o una introducción. Tiene como finalidad presentar el tema sobre el que se va a argumentar, captar la atención del destinatario y despertar el interés y una actitud favorable. Entonces aquí se da a conocer el tema que se va a trabajar para empezar a dar la exposición de la tesis. Exposición de la tesis. La tesis es una postura que se mantiene ante el tema. Puede aparecer en un principio o al final del texto y es el núcleo de la argumentación. O sea, de aquí es donde vienen las opiniones, las defensas o la opinión contraria de la otra persona. Al defender una opinión se suele adoptar una de estas tres posturas argumentativas. Postura positiva. El emisor argumentador aporta argumentos que apoyan sus tesis, o sea, va todo positivo, todo a favor. Postura negativa. Se ofrece razones que refutan o rechazan argumentos contrarios al propio punto de vista. Entonces aquí va lo contrario del punto a favor o el punto en contra. Postura ecléctica. Se aceptan algunas razones ajenas, concesiones y se aportan argumentos propios. En este caso puede ir a favor del otro, de la otra persona que está dando su punto de vista. Y puede argumentar otras cosas que les faltó a la persona, a la otra persona. Bueno, el cuerpo argumentativo y antítesis. Una vez expuesta la tesis, empieza la argumentación propiamente dicha. Se trata bien de justificar la tesis con la presentación de pruebas y argumentos variados. Es decir, antes de dar nuestra opinión o un punto de vista sobre el tema a tratar, debemos investigar bien sobre ese tema para poder contradecir o contraargumentar ese tema. Conclusión. Se recuerda al interlocutor la tesis, la parte más relevantes de lo expuesto, y se insiste en la posición argumentativa adoptada. O sea, se da lo más importante de lo que se dio de la tesis y la síntesis. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema de argumentación. Entonces tenemos aquí el título. Entonces vamos a ver los cuentos tradicionales. Tenemos una introducción, dice los cuentos. Los cuentos tradicionales son narraciones populares. Estas presentan generalmente una enseñanza. Tenemos una tesis. Tenemos la tesis. Los cuentos tradicionales influyen de manera positiva en la formación moral e intelectual de los niños. Tenemos la argumentación, el esquema. Aquí tenemos dos argumentaciones. Estos cuentos estimulan la imaginación y ayudan a los pequeños a comprender que se puedan sobrellevar las dificultades de la vida adulta. Por otro lado, es innegable que la calidad literaria de los cuentos tradicionales son narraciones bien elaboradas en las que actúan personajes que transmiten conductas positivas y enseñan valores. Por ejemplo, la historia de Hansel y Gretel muestra la unión y la colaboración entre hermanos, y Pinocho resulta un excelente personaje para enseñar a los niños valores como la obediencia, la generosidad, la sinceridad y el perdón.
Y la conclusión, cuadramos bien. Los padres y maestros deben narrar cuentos tradicionales, pues cumplen un rol importante para la educación de los niños. Entonces aquí dimos un ejemplo de una argumentación. Bueno, aquí dicen, nos dan un esquema de argumentación. Argumentación deductiva. Presenta una orientación demostrativa. Se parte de una o varias ideas generales, tesis, para llegar a una conclusión, que reafirma la tesis de partida o propone nuevas tesis, mediante la presentación de hechos, pruebas y argumentos. Vamos a ver un ejemplo de argumentación deductiva. Todos los, todos los orientales tienen los ojos rasgados. Vamos con la siguiente. Lin es nativo de Oriente. Y vamos con la conclusión. Lin tiene los ojos rasgados. Es un ejemplo de un argumento deductivo. Todos los orientales tienen los ojos rasgados. Lin es nativo de Oriente. Como es nativo de Oriente, Lin tiene los ojos rasgados. Vamos con la argumentación deductiva. Dice, se parte de la presentación de una serie de argumentos y tras análisis y razonamientos variados, se llega a un modo de conclusión, argumentación inductiva. Se parte de la presentación de una serie de argumentos y tras análisis y razonamientos variados, se llega a modo de conclusión a una tesis que se infiere de dichos argumentos. Tenemos un ejemplo. Luis es un adolescente y dejó de crecer a los 18 años. María es una adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Pedro es un adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Entonces la conclusión, que siempre es probablemente porque no puede ser exacta, todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. Tenemos otra. Mi tía tiene un hámster y es de color marrón. Mi vecina compró un hámster y es de color marrón. En la veterinaria venden un hámster y es de color marrón. Probablemente, o sea, la conclusión, probablemente todos los hámsters son de color marrón. Entonces tenemos argumentativa que da una conclusión exacta y una inductiva que nos da una probabilidad, que puede ser verdadera. Argumentación mixta. Contiene a la vez elementos de esquemático, deductivo e inductivo. Aquí tenemos conectores, la importancia de los conectores argumentativos en el texto académico. La función básica de los textos argumentativos es presentar una serie de informaciones de manera convincente para guiar al lector hacia las conclusiones que nos interesan. Es imprescindible, por ello, relacionar las secuencias textuales entre sí. O sea, cada párrafo debe ir con un conector para poder llevar una línea en el texto. Tenemos conectores contraargumentativos, expresiones conectivas como aunque, a pesar de, pese a y si bien. Por ejemplo, Luis va a ir a la casa aunque tiene pereza. O sea, estaba contradiciendo. Conectores como pero, sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, aún así. La manzana está dulce, pero se está dañando. Entonces estaba contradiciendo o contraargumentando ese conector, esa oración. Grupos formados por conectores tales como mientras que, en cambio, por lo contrario, básicamente modifican el segundo miembro algún aspecto de la formulado. Básicamente modifican en el segundo miembro algún aspecto de lo formulado en el primero. Por ejemplo, Luis le gusta el fútbol, en cambio su hermano le gusta el baloncesto. Entonces cambia, está contradiciendo
dos oraciones. Conectores consecutivos. Entonces tenemos conectores integrados en la oración que presentan la conjunción que. Así que, de modo que, de manera que, por lo que, de ahí que, etc. Por ejemplo, dejé mi billetera en casa, así que me tendrás que invitar el almuerzo. Parentético, parentético. Por ello, eso, por ese, tal, dicho motivo, razón, causa, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues, así pues. Por ejemplo, creíamos que estabas presente, por esta razón te esperamos. Y tenemos conectores aditivos que son los que le agregan algo más a la información. Conectores que introducen en un nuevo aspecto o punto de vista del tema que se, que se está tratando sin valorarlo desde un punto de vista argumentativo. Asimismo, igualmente, de igual, del mismo modo, por otra parte, por otro lado, por su parte, a su vez. Por ejemplo, el hombre pisó la luna, asimismo pisará Neptuno. Y conectores que introducen un nuevo aspecto informativo del tema presentándolo como más fuerte desde el punto de vista argumentativo que los aspectos anteriores. Además, encima, por añadidura, por demás, inclusive. Mi casa está lejos, además es muy pequeña. Entonces le estamos añadiendo a esta oración otra información. Listo, entonces ya tenemos lo que es producción de textos argumentativos, que es dar un punto de vista sobre un texto o un tema. La estructura es la presentación e introducción, la exposición de la tesis, cuerpo argumentativo y antítesis, o sea, lo que vamos a contradecir a esa tesis. La conclusión, los casos más importantes de la tesis, de la antítesis y la introducción, que tiene un esquema de argumentación que puede ser argumentación deductiva, argumentación inductiva, argumentación mixta. Y que los conectores son muy importantes para estos textos argumentativos. Conectores contraargumentativos, conectores consecutivos y conectores aditivos. Vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Vamos con la primera. Dice, en tu colegio se realizará un debate en defensa de los animales y tu compañera Sara escribe su punto de vista sobre el tema. Los animales son muy tiernos y cariñosos, pues nos brindan momentos de alegría y sano esparcimiento. Por lo tanto, yo quiero mucho a mi gato Teddy. Nos dice que vamos a hacer un debate sobre defensa de los animales. Aquí, Sara no nos está hablando nada de defensa de animales. Nos está describiendo cómo es su gato. Al leer lo anterior, le dices a Sara que no cumple con el objetivo del debate porque da a entender que su mascota es muy cariñosa con ellos y brindándole felicidad. En el colegio quiere realizar el debate de defensa de animales y aquí no nos habla. En este dice, da a entender que su mascota es muy cariñosa con ellos y brindándole felicidad. Esta no podía ser. B. Brinda información sobre la mascota que ha sufrido de agresiones físicas. Aquí no está dando información de la mascota que ha sufrido agresiones. C. Muestra cómo es tierna su mascota, defiende los derechos de los gatos. Tampoco es. La idea es dar un debate de defensa de animales y aquí nos está describiendo qué es el gato o cómo es su gato. D. Manifiesta su punto de vista, pero no habla sobre la protección de los animales. Entonces aquí está dando su punto de vista sobre los gatos o cómo es su gato, pero no está hablando sobre la protección de animales. O sea que la respuesta es la D. Marcamos la D, vamos a calificar
Vamos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta del alumno D. Seguimos con la siguiente pregunta. En tu colegio realizarán una salida al parque de diversiones, pero tú sabes que no te conviene acceder a los juegos extremos, por lo que debes escribir una carta a tu coordinador manifestándole el por qué no irás, puesto que te disgusta estar con tus compañeros. Pues esa no es la idea de escribir una carta al rector o al profesor. Entonces la A no es. B. Tienes miedo a los espacios abiertos. Espacios abiertos es todo lo que le rodea, las calles, el parque, etcétera. Entonces la B tampoco es. C. Tienes miedo a las alturas. En el parque de diversiones hay muchos juegos donde hay alturas, hay donde tiene que estar en las alturas. Entonces la respuesta puede ser la C. Vamos a la D. Están indecisos sobre qué ropa llevar. Esta se sobresale de, de la, de la carta. Entonces, tenemos que la respuesta es la C. Tienes miedo a las alturas. Marcamos la C, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta C, la respuesta del alumno C. Cerramos y hemos terminado con la fase 2. Antes de despedirme, quiero agradecer a los estudiantes de grado séptimo por su atención. Espero que este video les haya servido y hayan aprendido los temas que se vieron. Ahora tomaremos un breve descanso y posteriormente vamos a tomar apuntes en el cuaderno de español. Recuerde, el cuaderno debe ser organizado con márgenes, colores, reglas e imágenes. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias. Cerramos.